Ya sabemos qué taquilla va a hacer El Mandaloriano y Grogu este viernes en los cines. Hoy vamos a pronosticar qué taquilla va a hacer El Mandaloriano y Grogu. Pero como buenos estrategas que somos, tanto tú como yo, vamos a hacer lo que mejor se nos da, que es coger los datos, esa información secundaria que tenemos del pasado, qué taquilla tuvieron las películas en su día, vamos a actualizarla con el IPC que hubo en su día a día de hoy, y con eso ya tendremos una taquilla media por película. Sí que es verdad que veremos que hay películas que tienen más que otras y que hay subidas y bajadas, pero tendremos en cuenta un poco eso. Y con toda esta información, después vamos a pronosticarlo. Así que, estratega friki, amante de Star Wars y de los números, suscríbete para que cada vez hagamos más contenido de este numérico y friki a la vez. Así que, ¡empecemos! ¡Vamos! ¿Cómo vamos a actualizar con el IPC? Hay que tener en cuenta, no es siempre el mismo baremo, pero pensar que $1 del 1977 equivale a 5,5 dólares a día de hoy. Así que con este dato nos iremos actualizando cada vez menos la taquilla de cada año. Empecemos por el inicio, por el renacer, por la primera película de todas. Star Wars, o como la conocemos a día de hoy, Episodio 4, una nueva esperanza, estrenada en el 1977 y haciendo una taquilla mundial de 776 millones de dólares de recaudación mundial. Que si nos los llevamos a 2026, cogiendo ese mismo dato, hubiera hecho una recaudación de 4.265 millones de dólares. Una burrada y difícilmente parecible. Pero es lo que hizo. Nos vamos 3 años después, al 1980, con el episodio 5, El Imperio Contraataca. Aquí Star Wars tuvo una pequeña caída, no sabemos por qué, de 539 millones de dólares en su taquilla mundial, que ha actualizado a día de hoy con el IPC, hubiera hecho una taquilla mundial de 2.100 millones de dólares. Una pasada. Y finalizando esta trilogía 3 años después también, en el 1983, Star Wars con su episodio 6, El Retorno del Jedi, o El Retorno del Jedi, como se dijo aquí en España, tuvo una recaudación de 476 millones de dólares, que actualizados a días de hoy hubiera hecho una recaudación de 1.540 millones de dólares. ¿Qué significa? Que la primera trilogía de Star Wars hizo unos 1.791 millones de dólares en prácticamente 6 años, que si esas películas se hubieran estrenado todas, evidentemente, este 2026, hubieran sido 7.905 millones de dólares. Increíble. ¿Qué os ha parecido esta taquilla mundial de la primera trilogía de Star Wars? ¿Os ha sorprendido? ¿La inflación os parece demasiada? A mí también. Os leo en comentarios. Y suscríbete. Suscríbete. Vayámonos ya a tiempos, para mí, más actuales, en el 1999, con su estreno del episodio 1, lo que todo iniciaría, o la explicación de cómo acabaríamos en el episodio 4. El inicio, que era episodio 1, la amenaza fantasma. Aquí recaudó Star Wars unos 1.027 millones de dólares, que con el IPC actualizado el día de hoy hubieran sido 1.985 millones de dólares, acercándonos a los 2.000 millones. 3 años después, como era tradición en Lucasfilm, el episodio 2 en el 2002, el ataque de los clones, haciendo una taquilla mundial de 650 millones de dólares, que actualizados a día de hoy hubieran sido 1.160 millones de dólares. Y finalizando esta segunda trilogía
de Star Wars, en el 2005 estrenarían el episodio 3, La venganza de los Sith, haciendo una taquilla mundial de 869 millones de dólares, que inflacionados a día de hoy hubieran sido 1.430 millones de dólares. Y esta segunda trilogía de Star Wars recaudó unos 2.546 millones de dólares, que inflacionados a día de hoy, como si se hubieran estrenado en el 2026, hubieran sido 4.575 millones de dólares. ¡Espectacular! ¿Qué os ha parecido la recaudación de esta segunda trilogía, de la trilogía precuela? Trilogía que nos enganchó a muchos de nosotros porque por edad fue la que nos llegó, la de precuelas, y por la que muchos amamos. ¿Os ha sorprendido? ¿La inflación ya parece menos impactante? Os leo en comentarios. Y suscribíos. Suscríbete. Te espero. ¡Vamos! Y ya pasamos a la era Disney 2015, primera película de la tercera trilogía del 2015. Aquí tenemos el episodio 7, El despertar de la fuerza, haciendo una taquilla mundial espectacular de 2.069 millones de dólares, que inflacionados a 2026 hubieran sido unos 2.810 millones de dólares. Siguiendo los años, en el 2016 se estrena una historia paralela de Star Wars llamada Rogue One, haciendo una espectacular taquilla para ser una historia paralela de 1.057 millones de dólares, que inflacionados al 2026 hubieran sido unos 1.420 millones de dólares. Seguido, ahora sí, de la segunda película de la trilogía del 2017, el episodio 8, Los últimos Jedi, haciendo una taquilla de 1.333 millones de dólares, inflacionados a 1.750 millones de dólares. Y aquí, en el 2018, apareció el primer batacazo de Star Wars en toda su historia, asimilando a la taquilla del que hizo el retorno del Jedi en el 1983, ya que en el 2018 se estrena una peli en solitario de una gran lista de pelis en solitario que iban a hacer, que es Solo, pero que en este 2018 solo hizo unos 393 millones de dólares, que inflacionados a día de hoy se hubieran quedado un poco mejor, pero hubieran quedado a 505 millones de dólares. Y finalizamos en el 2019 haciendo la última película de la tercera trilogía de Star Wars, conocida como las películas secuela, que es el episodio 9, El ascenso de los Skywalkers, haciendo una gran taquilla de 1.075 millones de dólares, que inflacionados al 2026 hubieran sido 1.355 millones de dólares. No está mal. Por separado tenemos que contar las trilogía de secuelas de Star Wars. Hizo una taquilla de 4.470 millones de dólares, que inflacionados a día de hoy hubieran sido unos 5.915 millones de dólares, acercándonos a los 6.000 millones. La trilogía que más facturó. Y así, en resumen, recordamos que la primera trilogía de Star Wars, empezando en el 1977, hizo unos 1.791 millones de dólares, inflacionados a 7.905, que la trilogía de precuelas, empezando en el 1999 y acabando en el 2005, hizo unos 2.546 millones de dólares, inflacionados a 4.575, y que finalmente, como hemos dicho, la tercera trilogía, la trilogía secuelas, hizo unos 4.477 millones de dólares, inflacionados a 5.915 millones de dólares. No está nada mal. Y que las películas en individual llegaron a los 1.057 Rogue One, inflacionado a 1.420, y 393 Solo, inflacionado 505. ¿Y a ti? ¿Te ha sorprendido el taquillón
de la tercera trilogía, la trilogía secuela de Star Wars, llegando a una inflación que no se nota tanto, pero llegando casi a los 5.000 millones de dólares, siendo unas pelis tan criticadas y tan odiadas? Os leo en comentarios. Y suscribiros. ¡Vamos! Mis Jedi's, que sé que todos sois de corazón. 42 años, Star Wars recaudó 10.264 millones de dólares en 11 películas, que hace una taquilla media de 933 millones de dólares. Y que, si lo hubiéramos inflacionado, hubiera llegado a los 20.320 millones de dólares, haciendo una taquilla promedio por película, con las 11 películas estrenadas, de 1.847 millones de dólares. No está mal. Y con toda esta información, nos vamos al 2026. Mayo del 2026, con el estreno de Mandaloriano y Grogu, que, viendo las películas, por ejemplo, del año pasado, lo que llegaron a recaudar, por ejemplo, Superman, llegando a los 650 millones, los Cuatro Fantásticos también llegando a los 600 millones, ¿qué podríamos pronosticar? Pues bien, si fuéramos más conservadores, diríamos que la película del Mandaloriano podría acercarse a la película inflacionada de Solo, haciendo unos 550 millones de dólares. Si nos fuéramos mucho más arriesgados, podríamos decir que llegaría a los 1.000 millones de dólares. Aquí tiraré un poco de cifra y un poco de corazón. Por ejemplo, vayámonos al episodio 9. El episodio 9 fue uno de los más criticados. Por lo tanto, por el fandom, porque venía de un episodio 8 que no gustó. También es verdad que siempre han sido criticadas todas las pelis posteriores en una trilogía. Pero, vamos a esa, fue la más criticada, la peor, y llegó a la taquilla de 1.075 millones de dólares, superando los 1.000 millones de dólares. No todas las pelis llegan a dicha cifra. ¿Qué quiere decir? Que el fandom de Star Wars es muy nombroso y además suele ir en masa al cine, aunque no le vaya a gustar la película. No sé si me explico. Por lo tanto, más que quedarnos en los 550 millones o llegar a 2.000, que yo creo que podríamos llegar a 2.000, me posicionaré en que, teniendo en cuenta estos dos baremos, yo creo que firmemente, después me equivocaré, pero firmemente, el Mandaloriano y Grogu llegará a los 850 millones de dólares. ¿Y tú? ¿Qué taquilla crees que hará el Mandaloriano? Os leo en comentarios. Suscríbete para que cada vez seamos más estrategas friki en esta nave con salto hiperespacial. Y que tengas un buen día, de corazón, R2D2 y Chopper, tu fatotum. Que la fuerza nos acompañe.